Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente esta mañana en que se inicia la campaña electoral con motivo de las elecciones generales del domingo 28 de noviembre. Hoy los medios impresos reflejan justamente el inicio de esta actividad. Miramos El Heraldo con el titular principal: Elecciones 2021, ya estamos en campaña. Ya estamos en campaña. Vamos a registrar otro diario en este momento y justamente es la prensa de la ciudad de San Pedro Sula. Elecciones 2021, arrancan los 90 días de campaña electoral. Y con el último periódico de papel de circulación nacional, diario La Tribuna, comienza jolgorio político. Comienza jolgorio político. Y así también en todos los periódicos digitales, comenzando por tunota.com, pueden ustedes leer información sobre el inicio de la campaña política que ha comenzado hoy. 90 días para las elecciones generales. ¿Cuántos candidatos presidenciales son al fin? Son 15, ¿no? 15 candidatos presidenciales. Una alianza en el nivel electivo presidencial. 13 partidos políticos. 13 partidos políticos. Alianza, y un independiente. y dos independientes. Ese es el panorama. Ese es el panorama. Con mis invitados no vamos a debatir esto del inicio de la campaña electoral. Gracias a Dios. Posiblemente surja alguna arista en el transcurso del debate, pero estoy seguro que el tema, por su importancia, a mí me parece que es de suma importancia, estas declaraciones que el gobernante hondureño hizo el miércoles anterior, si mal no recuerdo, en el sentido que la oposición política quiere eliminar las Fuerzas Armadas. Y para debatir este tema, aparte del sociólogo Eugenio Sosa. Buenos días, Eugenio, bienvenido. Renato, gracias por la invitación. Digo, un saludo. Aparte de Eugenio, porque ya Eugenio había participado con algunas 3-4 palabras antes de presentarlo oficialmente hoy en el programa. Lo mismo que don Filadelfo Martínez. Bienvenido, Filadelfo. Gracias, Renato, un placer. Es un placer tenerlo aquí. Tengo al general de brigada de las Fuerzas Armadas en condición de retiro, especialista en seguridad y defensa, ex rector del Colegio de la Defensa Nacional, don Germán Alfaro. Bienvenido, general. Es un placer tenerlo en el programa. Buenos días, don Renato. Bienvenido también a ustedes y a don Eugenio Sosa, a don Filadelfo Martínez y a mi general Sánchez para conformar el panel de debate esta mañana. Gracias, general. Gracias, el general José Sánchez Aguilar, general de brigada de las Fuerzas Armadas, también en condición de retiro. Bienvenido, general Renato, Sánchez, por invitarnos a este prestigioso programa y compartir con un panel de altura como son don Eugenio y don Filadelfo y el general Alfaro. Muchas gracias. Bueno, nosotros inauguramos esta campaña electoral justamente con esta arista, que vamos a profundizar en el siguiente trabajo que nos hizo Mario Landa y que divulgamos el viernes anterior en el noticiero estelar de Honduras, TN5. El presidente Juan Orlando Hernández, sin identificar a nadie, alertó sobre los pensamientos que sugieren un Estado sin Fuerzas Armadas por parte de un sector de los políticos. Y alerto que el debate de pensar en un Estado sin Fuerzas Armadas lo están planteando algunos políticos. Y yo les digo, ¿qué hubiera pasado sin la presencia de Fuerzas Armadas en la lucha por rescatar la paz y la tranquilidad del país? Pueblo hondureño, alerta. Alerta también porque todos los días tenemos que pensar en cuidar nuestra soberanía. Y eso lo hace y lo ha hecho muy bien nuestras Fuerzas Armadas.
Las reacciones surgieron de inmediato. El expresidente Manuel Zelaya salió al paso este viernes y en su cuenta de Twitter posteó: Juan Orlando intenta desprestigiar elecciones e indisponer a las Fuerzas Armadas. Exigimos que dé nombres o se retracten. Honduras requiere de Fuerzas Armadas en la defensa de soberanía o posibles agresiones extranjeras. Nunca hemos pensado diferente, escribió el coordinador de Libertad y Refundación. Y se establecieron en contra. Decían que los militares deberían devolver a los cuarteles. Y otras voces decían que los militares deberían de estar en escritorios. Otros creen que es un invento del presidente Hernández para confundir a los hondureños y colocar a las Fuerzas Armadas en contra de la oposición para lograr el apoyo de los militares. Asegura que no se les cruza por el pensamiento eliminar las Fuerzas Armadas, pero sí despolitizarlas. Y lo que quiere él es utilizar a las Fuerzas Armadas en contra de nosotros y por eso está inventando cosas para que los militares lo apoyen a él. Nosotros no vamos a eliminar las Fuerzas Armadas. Lejos de eso, nosotros nos vamos a asegurar de despolitizar las Fuerzas Armadas. Este analista califica de demagogos los que hablan de desaparecer las Fuerzas Armadas, pero los que repiten lo hacen para meter miedo a los militares, manipularlos y para que se inclinen a su favor. Los que hablan de desaparecer las Fuerzas Armadas son demagogos. Todo país necesita una Fuerza Armada independientemente del nombre que tenga. Pero los que repiten para hacerle miedo a los militares solo están tratando de manipularlos más para que se inclinen a favor de sus proyectos. El presidente Hernández, comandante general de las Fuerzas Armadas, realizó la advertencia durante el aniversario de la Policía Militar. Solo quiero escuchar una vez más la cita del gobernante hondureño, aunque repitamos el primer párrafo en la voz de Mario Landa de la historia que hemos presentado hace algunos segundos, para transcribirla y en base a ello comenzar el debate con nuestros invitados esta mañana. Por favor. El presidente Juan Orlando Hernández, sin identificar a nadie, alertó sobre los pensamientos que sugieren un Estado sin Fuerzas Armadas por parte de un sector de los políticos. Y alerto que el debate de pensar en un Estado sin Fuerzas Armadas lo están planteando algunos políticos. Y yo les digo, ¿qué hubiera pasado sin la presencia de Fuerzas Armadas en la lucha por rescatar la paz y la tranquilidad del país? Pueblo hondureño, alerta. Alerta también porque todos los días tenemos que pensar en cuidar nuestra soberanía. Y eso... Alerto que el debate de pensar en un Estado sin Fuerzas Armadas lo están planteando algunos políticos. Esa es la frase del presidente Hernández. Alerto que el debate de pensar en un Estado sin Fuerzas Armadas lo están planteando algunos políticos. 95 días antes de las elecciones generales, estas declaraciones. Hoy vamos a tratar de desentrañar por qué se persigue, es una advertencia real, porque yo he visto muchas reacciones entre la oposición desmarcándose justamente de esa advertencia que hace el presidente. El primero fue Manuel Zelaya, quien dijo que es necesario las Fuerzas Armadas. Igual hemos escuchado el Partido Salvador de Honduras y de otras instituciones políticas, pero bien, para eso están hoy nuestros panelistas, para desentrañar, tratar de explorar los alcances de esta declaración 3 meses antes de las elecciones del presidente Hernández. Alerto que el debate, que el debate de pensar en un Estado sin Fuerzas Armadas lo están planteando algunos políticos. Un rápido ejercicio, Eugenio. ¿A dónde nos lleva esto? ¿Cuál es el alcance de esto? Bueno, yo creo que aquí hay dos dimensiones de donde dirige usted el debate, Renato.
uno es quedarnos girando en torno a Juan Orlando Hernández, presidente, y entender estas palabras en un contexto electoral. En contexto electoral, y incluso menciono una de las campañas de 2013, más adelante de esta nota, entonces es usar una triada para reeditar votos, que es el problema violencia, inseguridad, seguridad ciudadana y rol de los militares. Entonces ahí hay un debate en el mundo, en la sociedad, en América Latina, y es como decir, de ahí se va derivando todo ese tema, y el tema del miedo a veces, cómo se utiliza hacia la ciudadanía, ¿no? Y es plantear un extremo, ¿no? Si ganan los opositores, ustedes van a entrar de nuevo a la violencia, a la inseguridad, porque quieren destruir la institucionalidad, que según él garantiza este elemento. Pues sobre eso podríamos girar las 2 horas. Pero me parece a mí que no sería provechoso el programa, sino también, si no nos hacemos preguntas también sobre la naturaleza, sobre el papel que han cumplido las Fuerzas Armadas, si queremos históricamente y hoy también. Y yo plantearía una pregunta, ¿no? Si es un sector que merece que lo debatamos en la sociedad hondureña, más allá incluso del contexto electoral, si hay necesidad de reformas, ¿cuáles serían? Y porque eso también últimamente, desde que el mundo cambió mucho después de la debacle del socialismo real, el tema de las Fuerzas Armadas entró en un problema de redefinición mundial, ¿no? Entonces, Honduras también tuvo su discusión, pero una discusión que creo que se quedó a medias. Y yo empiezo por un punto, ¿no? Y es que la sociedad como tal tiene derecho a debatir el tema de defensa, que no es exclusiva de los uniformados o de los militares, como se llama, de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, ni es exclusiva de los políticos. Eso es lo que yo le podría decir un poco. Entonces hay varias aristas por donde entrar al debate, y en las una o dos que he planteado, pues tenemos nuestro punto de vista. No, y son válidas, Eugenio, pero vamos a despejar esa primera lista. La primera lista que plantea Eugenio Sosa, que es una expresión del presidente para meter miedo en un contexto electoral. Miren, si ganan estos políticos, si ganan estos partidos, puede suceder que desaparezca como institución las Fuerzas Armadas de Honduras. ¿Y qué va a pasar entonces si desaparecen las Fuerzas Armadas de Honduras? Y una pregunta, Renato, para finalizar la intervención que me ha pedido. ¿Por qué toma este tema? Fíjate que recientemente, si usted revisa las declaraciones, ningún político ha planteado este extremo. Yo no lo he escuchado, y ni siquiera de ninguno, y ni mucho menos de las fuerzas que tienen posibilidad de triunfo electoral. Es un tema que no está planteado. En algún momento sí, tal vez se utilizó mucho en el 2013, pero recientemente no ha estado en la discusión, ¿verdad? Sin embargo, sí hay momentos que ha habido expresiones un poquito exabruptas, desde mi punto de vista, de a veces del jefe del Estado Mayor Conjunto, llamando en el contexto de la pandemia, en una o dos ocasiones, casi lo que yo he llamado regañando a la oposición, lo cual también tenemos nuestro punto de vista cuando se asumen esos roles, ¿no? Y Barquero, ahí hay otro elemento, ¿no? Y Barquero dice, despoliticemos las Fuerzas Armadas. Entonces yo te pregunto, ¿están politizadas las Fuerzas Armadas? Interesante pregunta. El mismo tema del presidente, colocarlo con eso, como lo coloca en contexto electoral, lo está politizando. ¿El Filadelfo? Coincidiendo con Eugenio, y para hacer mi tarea y sin ánimo de hacer propaganda, pero la tribuna hace un resumen de el inicio de la campaña y al final de un interesante artículo presenta cuáles son las principales propuestas de los partidos que van a participar en esta próxima campaña electoral. Y es interesante que el tema de seguridad no aparece en los planteamientos de ningún partido político. Como dice Eugenio, el tema de la seguridad en los últimos tiempos ha estado, digamos, en un segundo nivel. Es el presidente de la República el que lo saca, digamos, de la chistera del anonimato y lo pone. Y entonces para mí lo interesante es, y cuando tú hacías la pregunta de cuántos candidatos presidenciales son los que hay, es que sin ser candidato el presidente Hernández va a ser un actor relevante en esta campaña. Y lo vemos ahora, poniendo un tema
que estaba en el anonimato. ¿Cuáles son las intenciones de él de ser un actor protagónico de la campaña electoral? Y Eugenio yo creo que da la explicación, ¿verdad? En el tema, es parte de la estrategia del Partido Nacional, del miedo, para asegurar entonces que un sector muy importante de los votantes hondureños decidan apoyar al Partido Nacional y continúe el Partido Nacional en el gobierno. Entonces claramente, aunque no es el tema de campaña, yo creo que hay una intención en el marco de la campaña electoral, que tiene unos fines proselitistas, pero también tiene una visión, ¿verdad? Yo creo que refleja una visión que hay, sobre todo desde el Partido Nacional, sobre el tema de seguridad, ¿verdad? Basado en el miedo de la ciudadanía. Y aquí yo entro en el siguiente elemento que quizás se complementa con lo que Eugenio dice. No solo es si las Fuerzas Armadas están politizadas o el rol de las Fuerzas Armadas. Yo creo que tenemos que hacer un debate sobre cuáles son nuestros problemas de seguridad hoy día, aunque no esté planteado en la campaña electoral. Yo creo que no nos podemos quedar así como muy tranquilos viendo lo que está pasando en Nicaragua. Digamos, no sabemos cómo se va a desenvolver la crisis en Nicaragua, pero dependiendo de cómo Estados Unidos intervenga ahí, en Nicaragua podemos tener en el futuro cercano una crisis política interna, y lo que ocurre con las crisis políticas en Nicaragua es que nosotros tenemos un problema en la frontera oriental, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí hay un problema de seguridad que tenemos que tomarlo en cuenta. Lo mismo ocurre con El Salvador, donde sin ser, digamos, un plan, hasta qué punto el planteamiento del presidente Bukele sobre el reforzamiento de las Fuerzas Armadas es serio, digamos, en el sentido de que realmente hay una voluntad política del presidente salvadoreño de acrecentar el poder de las Fuerzas Armadas y de ver a Honduras como un enemigo potencial con el tema de las disputas fronterizas. Ese es un tema que está ahí planteado y que nosotros no lo podemos olvidar. Más allá de que, como decía Eugenio, hoy los problemas de soberanía no tienen la connotación ideológica que tuvieron en el pasado, pero son problemas reales que nosotros debemos ver. Y luego hay otros problemas que no son necesariamente de este tipo, pero se demostró con la pandemia, ¿verdad? El rol que han jugado las Fuerzas Armadas en asegurar que la población sea protegida de un enemigo que todos menospreciamos, como es el virus, ¿verdad? Hay nuevos problemas de seguridad que tienen que ser debatidos, nuevas dificultades que instituciones como las Fuerzas Armadas pueden ayudar, y ahí es donde yo entiendo las declaraciones tanto del expresidente Zelaya como del señor Barquero, ¿verdad? O como del propio analista Raúl Alvarado, que dice, si hay algo, y es interesante porque en el pasado, tanto Eugenio como yo sí cuestionábamos la existencia de las Fuerzas Armadas, pero hoy, yo te digo, a mi edad, yo sí reconozco que hay una necesidad de tener una institución que garantice la seguridad, y lo que tenemos que tener claro es cuál es la seguridad que tenemos que defender, que es lo que Eugenio está planteando. No es la seguridad de las transnacionales, ¿verdad? No es la seguridad de Estados Unidos, es la seguridad de la ciudadanía hondureña, y para eso necesitamos una institución que esté despolitizada, ¿verdad? Que sea institucionalmente muy fuerte, y son cosas, por ejemplo, que ahora están ocurriendo. Las Fuerzas Armadas no tienen el poder de antes y sí están afectadas por la politización. Bueno, pues es la opinión también de Filadelfo Martínez. Quiero, antes de presentar a los dos generales retirados de las Fuerzas Armadas, que Gabriela Andino nos presente el título del programa, que ya está en las redes sociales, para que usted reflexione sobre él, comente, participe y sobre lo que dicen nuestros panelistas. Adelante, Gabriela. Así es, licenciado, como usted lo indica, ya está posteado en nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter, el tema para que usted pueda participar desde ya. ¿Qué hay detrás de la advertencia del presidente sobre las Fuerzas Armadas? Esta es la consulta que trasladamos este lunes a nuestros usuarios en redes sociales, a nuestros televidentes, para que sean parte del foro de este día. ¿Qué hay detrás de la advertencia del presidente sobre las Fuerzas Armadas? @Frente a Frente HN en nuestras redes sociales. O para ser un poquito más claros, siempre es así, la dinámica del programa nos permite clarificar cada palabra. Más que advertencia, sobre la alerta del presidente. Alerto sobre el debate de pensar en un Estado de Derecho sin Fuerzas Armadas
como lo están planteando algunos políticos. ¿Qué hay detrás entonces de la alerta del presidente Hernández sobre las Fuerzas Armadas? ¿Alerta sobre el pensamiento o sobre el debate de pensar en un Estado sin Fuerzas Armadas? Bueno, ya miran ustedes, dos dirigentes civiles aquí planteando que, en principio, que hay que analizar esto en un contexto electoral y que el presidente juega a política en este momento al alertar sobre un tema que ni siquiera está en debate ahora mismo en el país. Pero ¿cuál es el pensamiento que hay de dos militares hasta hace poco activos en el Instituto Castrense? Voy a comenzar con el general Germán Alfaro y seguidamente el general José Sánchez Aguilar. ¿Cómo valora esta declaración, general Alfaro? Muy buenos días a todos. Nuevamente, definitivamente que don Eugenio Sosa como don Filadelfo Martínez tienen razón cuando acotan los factores importantes que se manejan en un ambiente político de un Estado, cuando la doctrina también académicamente y técnicamente lo establece. En el caso de Carbon Clausewitz, que cita siempre la famosa Trinidad, donde el pueblo, el gobierno y las Fuerzas Armadas son la parte fundamental de esa Trinidad. Y filosóficamente define que cada uno de estos actores tiene su parte importante. En el caso del gobierno, que es el liderazgo nacional, Clausewitz acota que puede generar discrepancias, divergencias y confrontación. Y eso incide en la población cuando se genera también por parte del pueblo el odio. Y al generarse esas discrepancias y el odio, viene la intervención de las Fuerzas Armadas de un país para administrar la violencia. Y eso es lo que se debe de evitar en este tipo de acciones. Vemos que estas declaraciones vienen dentro de un contexto de la celebración de un aniversario de la Policía Militar del Orden Público y en el marco de una política pública que en los últimos años nosotros como hondureños hemos estado alejados de las políticas públicas, ¿verdad? Sin embargo, la política pública de seguridad es una política que ha resultado, que ha dado algunos beneficios a la nación, en el contexto internacional ha posicionado a Honduras y se ha notado el esfuerzo que el Estado a través de una política pública ha hecho, una inversión también que hay allí por parte de la nación hondureña. Ese temor de que una política pública pueda llegar a un fracaso, hablando técnicamente, es lo que posiblemente pueda motivar al mandatario hondureño a dar este tipo de declaraciones, siendo la persona más informada de nuestro país, ¿verdad? Como presidente de la República que tiene el liderazgo nacional. Viéndolo desde otra perspectiva, la cercanía con el evento político que se está inaugurando este día, que son las elecciones generales, es posiblemente también una visión de que estemos en un entorno crítico, que hay que saberlo manejar, un entorno muy difícil, muy complejo, muy ambiguo, y que la comunidad internacional tiene los ojos puestos precisamente sobre nuestro país por estas elecciones que van a ocurrir en noviembre, y que hay una incertidumbre, ¿verdad?, que se va a definir precisamente dentro de la campaña política. Entonces, este entorno académico de la defensa nacional, este entorno técnico de la defensa nacional es muy bien comprendido por los mandatarios, ¿verdad?, porque entra en esa parte cuando llegan al poder de la nación, se enteran cuando las Fuerzas Armadas les hace un enfoque claro de qué es lo que está pasando en la defensa. Y además de ellos, en el caso particular del presidente Hernández, tiene competencias en defensa nacional, que no sé si nuestros compañeros del SED están de acuerdo con nosotros que las competencias en defensa generan un vacío en la academia, en el país. Y en ese caso las Fuerzas Armadas de Honduras siempre han puesto un fiel para precisamente llegar a estos momentos críticos y emplear el tema de la defensa, que es un asunto serio del Estado,
porque la defensa es una función básica también del Estado, de cualquier Estado, ¿verdad? Entonces no podemos arriesgar nosotros una función básica del Estado en un ambiente político. Por eso es que nosotros también sentimos que se adolece en el país de las competencias en defensa. Y fíjese qué interesante es esta parte, porque en Honduras las competencias en defensa las da el Colegio de Defensa Nacional desde hace más de 25 años y tenemos casi unos 1.300 graduados en defensa nacional que están dispersos en el Estado, están dispersos en el ambiente empresarial, en todos los sectores de la nación, ¿verdad? Hay algunos notables graduados del Colegio de Defensa que han ostentado cargos importantes dentro del Estado y han hecho algunos impulsos para entender la dinámica de la defensa. También tenemos muchos graduados del Centro William Perry de Estados Unidos, que es el centro para la defensa en América. Estados Unidos la patrocina para que entendamos en los diferentes pueblos y en los diferentes niveles académicos el tema de la defensa. Porque esas son las falencias en competencias de defensa que tenemos en el país. Por ejemplo, nuestras universidades enseñan técnicamente todo el entorno académico relacionado a las diferentes profesiones o a las ciencias liberales, pero no hay ese conocimiento que debe ser necesario en un hondureño cuando tenemos 9 fronteras que proteger, muchos recursos que proteger, la soberanía que defender. Tenemos un legado que traspasar de generación a generación. Nosotros como generación no podemos llegar a otra generación y decirles, miren, perdimos 100 kilómetros en una mesa de negociaciones internacionales, ¿verdad? De eso se trata. Así es que llevar esta generalidad, este entorno macro de la defensa a un ambiente político se torna un tanto peligroso cuando viene enmarcado dentro de la información que el gobernante maneja y que esas aseveraciones provienen de un sector de oposición, ¿verdad? Eso podría complicar la situación. Ahora, ¿qué información maneja el presidente Hernández? No sé si ustedes están supeditados a nutrirse de información solo cuando aparecen los medios de comunicación, porque en eso tiene razón Eugenio. Yo no he visto ningún debate sobre algún planteamiento de un político de los que están ahora mismo iniciando la campaña que tenga como finalidad conseguir votos diciendo yo les prometo que voy a eliminar las Fuerzas Armadas. Inclusive, después de esta declaración del presidente, noté a liderazgos influyentes del país aclarando que son necesarias las Fuerzas Armadas. El primero que surgió fue Mel Zelaya, con un tuit. Díganme si la producción por favor me puede poner en pantalla ese tuit del presidente Zelaya, que fue derrocado, pero dijo si son necesarias las Fuerzas Armadas. Por eso mismo es que muchos tratamos de explorar cuál es el alcance de esa declaración, a dónde quiere llegar el presidente Hernández con esa declaración. Por este lado se me dice, es una declaración electorera desde todo punto de vista para intimidar a la oposición, para intimidar con el objetivo de conseguir votos. Miren, si gana cualquiera de la oposición pueden desaparecer de las Fuerzas Armadas. Por eso antes de leer ese tuit de nuevo le pregunto ahora al general José Sánchez Aguilar, ya más específicamente relacionada con la reflexión de ellos. ¿Le parece una declaración electorera la del presidente Hernández, general Sánchez? Bueno, vamos a iniciar por la importancia del debate y de lo que es la defensa y seguridad nacional. No son temas que se vienen discutiendo de ayer, de hoy, y he escuchado muy de cerca todo lo que son las campañas políticas, y hace un año o a principios de este año solo escuché una persona que habló del tema. Me parece que fue con un fin de ganar caudal político, pero no tuvo ninguna connotación dentro del ámbito nacional. Este tema se viene discutiendo no solamente de ayer o de hace poco, desde 1945 se viene debatiendo el rol de las Fuerzas Armadas en los países y principalmente en Latinoamérica.
donde se han estudiado 31 países. Hoy, en las aulas de clases de la Escuela de Comando de Estado Mayor, en el curso de estudios militares, debatimos este tema con los oficiales. Pero la mayor parte de estos países son de orden insular o micronaciones, que son, su protectorado está en las potencias como Estados Unidos, Francia, España e Inglaterra. Dentro de estos se ha excluido a Japón porque tiene fuerzas de autodefensa que vinieron para el Miche a Honduras, solo pueden salir en cuestiones de ayuda humanitaria. Panamá, después de la invasión, decidió no tener, pero tiene una Guardia Nacional. Costa Rica, Islandia, que tiene una fuerza pública armada, los demás son insulares. En el Centro Perry, yo estudié Estrategia de Seguridad Nacional, debatimos estos temas con ciudadanos como ellos. De ahí tuvimos otro simposio en Colombia debatiendo donde definimos en cuanto a defensa y seguridad nacional, que muy bien lo tocaron ellos, que es un análisis de la sociedad. ¿Qué fuerzas armadas quieren? Y dentro de ese tema empezamos con uno de los principios 3000 años antes de Jesucristo, de Sun Tzu: el camino, la vida y la muerte de una nación. Fundamentado en eso, definimos para América desafíos, preocupaciones y amenazas. 17 términos, y cada país puede tomar el que quiera él como amenaza, como desafío o como una preocupación. Y dentro del rol de Fuerzas Armadas en el mundo, tenemos que, además de la defensa de la integridad territorial y de la soberanía nacional, está mantener la estabilidad de la sociedad, ser el punto de equilibrio de la sociedad, la estabilidad de los gobiernos legítimamente electos, de acuerdo con el imperio de la Constitución, apoyar a la sociedad en el desarrollo nacional y las misiones de ayuda humanitaria. En estos últimos dos voy a enmarcar el campo. El desarrollo nacional. Hubo hace tiempos un análisis y hubo una estrategia de reducción de la pobreza, en el cual participó Rutilia Calderón y estuvimos muchos debates en la Universidad Pedagógica Nacional. Y llegamos a la conclusión que en el mundo las Fuerzas Armadas son las que más han aportado a la estrategia de reducción de la pobreza. Yo he analizado 4 instituciones en Honduras y voy a hablar de las Fuerzas Armadas. En estos momentos de difícil calamidad por la pandemia o en momentos de amenaza de huracanes o de inundaciones, y como bien lo tocó él, en la pandemia, estos soldados, alejados de su familia, de su esposa, han estado a la par de los que los han necesitado. En inundaciones también. El mundo lo ha sabido valorar y las potencias lo han sabido valorar. Pero fuera de eso, dentro de la institución, ofrece una gran oportunidad para los jóvenes, hombres y mujeres que entran a sus academias militares, a las escuelas de suboficiales, la escuela naval con su escuela técnica de reparación, la Fuerza Aérea en mecánica de aviación, el ejército con su escuela técnica y el Centro de Desarrollo Agrícola en Comayagua. Tal vez no hemos dado un seguimiento a nuestros soldados y le ha cambiado la vida a eso. Ahí viene la importancia. Pero en cuanto a los temas de seguridad y en estrategia de seguridad nacional, se ve que debe hacer un análisis profundo, sin sesgos políticos, sin utilizar la institución como para ganar un caudal político electoral, sino fundamentado en los objetivos y el interés nacional de la nación, del país. ¿Qué queremos? Porque las amenazas no solamente hoy es que un país puede invadir o amenazar el interior de otro país, son transnacionales o transfronterizas, como se denominan. Y tenemos en este momento el crimen organizado o el narcotráfico, una zona que produce y otra área que consume, y nosotros en medio. Y todos los efectos de inseguridad son producto de esto. Y ahí están, si ustedes ven, cada mes, cada 45 días, hay un relevo de 400 soldados a la Mosquitia.
Hay un relevo por barco, no aéreo, no por barco, en cuanto al escudo de protección terrestre, en cuanto al escudo de protección aérea, en cuanto al escudo de protección marítima. Y lo tocaba Alfaro, tenemos 3 veces más mar que tierra. Y no es posible de que los recursos que tenemos en el Atlántico y en el Pacífico no puedan ser explotados por nuestra sociedad, por nuestro Estado, por nuestro país. Honduras ha cedido en el Pacífico grandes concesiones de explotación, pero tenemos un problema limítrofe, que por falta de visión geopolítica o de análisis de seguridad nacional no lo hemos podido concretar. Han habido muchos estudios. Por ejemplo, se inició con el Libro Blanco, que es patrocinado por el Centro Perry de Estados Unidos. Toda la sociedad de Honduras participó en la elaboración de ese libro, donde están las políticas públicas, políticas de seguridad, políticas de defensa, cuál es el rol fundamental de Fuerzas Armadas. Pero no fue vinculante. Hoy está como la estrategia de reducción de la pobreza, en el olvido. Ahora, nos hemos adelantado en el debate, porque la pregunta en principio que yo quiero que definamos, y esto va a ser motivo ya para la siguiente hora, si son necesarias las Fuerzas Armadas, pero en este momento es explorar, adentrarnos en el criterio del presidente. ¿Tú crees que haya algún partido político en este momento de los que van en campaña electoral, que están en campaña electoral, que tenga dentro de sus objetivos desaparecer las Fuerzas Armadas de Honduras? No, ningún partido político, ningún candidato está planteando eso, y ni lo planteará, porque primero no creen que esa sea una postura que deban tener. En segundo, que tampoco creen que ese es un tema que les va a significar el caudal electoral. Puede suceder lo contrario. Pero Renato, hay una lista que no hemos tocado y que sí la oposición la viene planteando, y es, hagámosle otra lectura. Se la han planteado aquí varias personas a usted, y es que hay sectores de la sociedad hondureña que a estas alturas de 90 y tantos días de las elecciones no descartan una jugada de última hora del presidente Juan Orlando Hernández. Y aquí se lo han venido a decir otras personas, y varias personas, que sí tienen actuación en los partidos de oposición. Ese tema nosotros no podemos obviarlo. Y otra de las cosas que claramente ha planteado los partidos de oposición, y en eso coinciden, y coinciden sobre todo Libertad y Refundación y Salvador Narrala, probablemente menos el Partido Liberal, es que las Fuerzas Armadas han sido determinantes para los abusos que han hecho con la Constitución de la República en estos últimos 12 años a partir del golpe de Estado. Y esos sí han sido claros, ¿verdad? Totalmente claros. Que este gobierno ha sometido a las Fuerzas Armadas a una presión política y una instrumentalización política a partir de la reelección, a partir de la crisis postelectoral, que todavía hoy en día están sin investigarse, más de 20 muertes, asesinados en protesta, que el alto comisionado de Naciones Unidas ha dicho que le cuesta entrar a los batallones a ver cuáles fueron las armas que dispararon y quiénes estaban al mando de las unidades operativas. Y que en una ley, yo no sé si al final creo que no pasó, se pretendía romper la cadena de mando diciendo que quien disparaba era el responsable y que el que lo mandaba a disparar no tenía nada que ver. También se debatió en uno de estos programas. Ese es el tema de fondo, Renato. Aquí podemos sacudirlo y estar los cuatro tranquilamente felices tomando un café sin molestarnos, o nos decimos la verdad. Ese es un tema que está de fondo. Entonces alguna gente puede hacer una lectura. No, esto es en última instancia puede haber una intencionalidad de crear una crisis de continuismo, y es colocar un tema distractor que es la oposición para sentirme de nuevo yo como el salvador de este país. Fuerzas Armadas, mire, han estado en la picota 2009, 2017, en la reelección, en la crisis postelectoral y ahora en las sedes. Y cuando un quinto, en el tema del narcotráfico, porque el general dice, Juan Orlando es la persona más informada.
como presidente de la República. Pero cuando los medios le han dicho a los jerarcas militares y al mismo presidente qué pasó, que nunca se dieron cuenta de los hermanos, se molestan y responden de manera airada, y responden de manera soberbia, y responden de manera irrespetuosa con la ciudadanía y con los políticos de oposición. Y eso se lo digo porque he escuchado esas declaraciones y las he estudiado y las he analizado. Entonces ese es un tema de fondo. A partir de ahí es que algunas personas que nos interesa este tema y la sociedad, sí creemos que la discusión no es desaparición o preservación, que esa es una discusión espuria, que esa es una discusión sin sentido, que no caigamos en ella, pero sí un debate serio del papel que las Fuerzas Armadas deben jugar en el contexto de aspirar a que esta sociedad resuelva los problemas fundamentales del país y le garantice seguridad humana, ciudadana a la sociedad. Ese es otro tema. ¿Tú no descartas entonces, Eugenio, que esa declaración del presidente Hernández, con todo lo que se piensa que no está dicho todo de quién lo va a suceder, porque hay gente, cierto, que piensa que él hará hasta lo imposible por quedarse en el poder? El mismo Mel Zelaya lo ha dicho aquí en público, que Juan Orlando Hernández en este momento voluntariamente no se va a entregar a los Estados Unidos, que trata de negociar una salida democrática que le garantice que no lo van a pedir en extradición, y que si él no se siente seguro de su futuro inmediato, va a hacer todo lo posible por anarquizar este proceso electoral de tal manera de no salir del poder. ¿Tú crees entonces que estas declaraciones del presidente Hernández lleven como algún grado de intimidación, pero que para que lo apoyen, si él encuentra el momento de quedarse en el poder, llevan algún mensaje para las Fuerzas Armadas de Honduras? Claro, Renato, es que mire, hay un problema. Los políticos no resolvieron el problema de la reelección, un problema que sigue siendo problema en el país. Y algún sector de la sociedad plantea, bueno, le reclama a las Fuerzas Armadas. Yo creo que ese es un problema de los políticos, yo no le reclamo nada de eso, las Fuerzas Armadas es un problema de los políticos, no lo resolvieron, se fueron a esas reformas que no fueron reformas electorales serias ni profundas y dejaron ese tema pendiente. Entonces ese tema ahí va a estar colgando, porque el presidente puede a última hora hacer una jugada y postularse y decir que esto es, como dice Ramos Soto, está consumado, es de facto, y por lo tanto ya lo dijo la Corte y para adelante. Ahora, ¿por qué yo hablo de reforma a la defensa? Porque para empezar, ¿qué sentido tiene que sigamos teniendo en la Constitución todo este discurso de alternabilidad del poder y de que las Fuerzas Armadas son garantías de la democracia? No tiene ningún sentido, ¿no? Y no debería ser así, además, ¿verdad? Entonces, siempre lo han visto como un congraciarse para decir, si yo hago una jugada de última hora, como dice Bobbio, el teórico político italiano, uno de los grandes teóricos, en cualquier acto de continuidad o de mantenerse por la fuerza o de manera ilegal en un país, las Fuerzas Armadas serán claves, por dos razones: o porque intervengan y paren algo, o porque lo toleren. Pero no hay ningún gobierno que se quede de manera fraudulenta en un país si las Fuerzas Armadas no asumen un rol de tolerancia o de actuación. Y no importa el signo ideológico, revisa América Latina. ¿Qué pasaría a algunos gobiernos si no tuvieran ese apoyo? Mire, Renato, en el tema de la democracia, este es un tema que se va a debatir a profundidad. Yo el otro día seguí muy de cerca su programa sobre El Salvador. Y para mí ese programa, con todo respeto, tuvo una enorme falencia. Todos lo tiraron a geoseguridad, como que El Salvador ya viene a invadirnos. Y ya no estamos en esos tiempos, Renato. Aquí la influencia es económica. Para invadir económicamente no necesitan mandar a las Fuerzas Armadas si el mismo país está entregando el territorio. ¿Para qué lo van a invadir? Si solo es de armar un buen grupo económico y venir a pedir una sede aquí, ya la tiene. Y todo ese fue el discurso de las personas que tuvo acá. No le metieron dientes a la discusión de posible continuidad de Bukele. Mire qué día se lo digo.
20.000 efectivos más, duplicar las Fuerzas Armadas. Y además genera un desequilibrio regional, como dicen las personas que saben de este tema militar y que han estado más adentro. Ese tema, más que de invadirnos a nosotros, de tomarnos tierra, es un tema que va a terminar más en autoritarismo y en continuismo que en otro tipo de cosas. Jugando el mismo rol que muchos otros países de América Latina han jugado. Entonces la pregunta es eso, ¿no? En términos de democracia. ¿Qué rol juegan las Fuerzas Armadas en un contexto de gobierno que, si bien es cierto, no son los estilos de las viejas dictaduras, sí son altamente autoritarios y dictatoriales y transgreden la democracia para las continuidades? Ok, entonces la pregunta está para los generales retirados presentes. Si el presidente Hernández busca una coyuntura a 3 meses de las elecciones para quedarse en el poder, ¿tendrá un aliado en las Fuerzas Armadas de Honduras para lograr su fin? ¿O ustedes, que son de reciente actividad en las Fuerzas Armadas, hace poco salieron de las Fuerzas Armadas, creen que las Fuerzas Armadas actuará diferente a esa actitud aliada con políticos de las últimas décadas? ¿Qué les parece si me responden después de la pausa comercial? Muy bien. Y yo sé que en el fondo ustedes quieren debatir también, ¿son necesarias las Fuerzas Armadas? Habrá tiempo para eso, porque escuché la primera intervención de cada uno de ustedes. Habrá tiempo para eso, lo haremos. Pero en este momento, si Juan Orlando Hernández busca quedarse en el poder y busca algún artilugio, alguna arista para eso, ¿tendrá el apoyo de las Fuerzas Armadas de Honduras? ¿O creen que las Fuerzas Armadas de Honduras, después de la 2009, 2017, esta vez iba a defender el imperio de la Constitución? Los generales Germán Alfaro, José Sánchez Aguilar responden inmediatamente después de la pausa comercial, en la que intervendrá también Filadelfo Martínez. Continuamos con Frente a Frente gracias a Biusid. Aumenta tus defensas y fortalece tu sistema inmunológico con Biusid. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Muy buenos días. Sí está pasando, está en tunota.com. Estos son nuestros titulares. Hay que recordar que hoy es lunes 30 de agosto y toda la información de manera más fácil usted la puede tener en tunota.com, descargando el PDF y manejarlo como si lo tuviese en la mano. ¿Por qué los jóvenes no se convierten en el gran elector en Honduras? Es nuestra portada. Jóvenes presentarán a candidatos la Agenda Juventud, un plan de gobierno que los incluya. ¿Qué quedó a deber la clase política de Honduras en cuanto a reformas electorales? Y bueno, también tenemos otra información que tiene que ver con el canciller de Taiwán. Reimaginemos un sistema de la ONU más resiliente con la inclusión de Taiwán. Y mire esta noticia triste: mujer hospitalizada por COVID-19 regresó a casa y encontró a su esposo muerto por la enfermedad. Estas noticias son patrocinadas por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos el apoyo al pequeño de hoy. Hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. ¿Qué hay detrás de la advertencia del presidente sobre las Fuerzas Armadas? Esta es la consulta que hemos trasladado a nuestras redes sociales. De inmediato damos lectura a algunas de sus opiniones a través de nuestro Twitter. Le recordamos, @Frente a Frente HN. Alan indica continuismo. Ani también comenta, doblegadas las Fuerzas Armadas al poder. Avalaron una reelección ilegal. Hablaban de defender la soberanía y hoy venden el país en pedazos. Y también a favor, los bosques desprotegidos. Entonces mejor ese presupuesto hay que invertirlo en educación y en salud. Nos comenta también Pérez, cachurecada de campaña política. Increíble que estén con el mismo cuento desde hace 12 años y les funcione todavía. Estamos en la edad de las cavernas. Osman nos dice fantasías animadas de ayer y hoy. Y nos comenta este GIF.
José Luis Moncada, las Fuerzas Armadas tienen bien definida su función en la Constitución. No debe haber debate al respecto. Glenda Pineda, detrás de eso está acordado un golpe de Estado, entre comillas. Van Pineda, ¿y qué le va a custodiar, transportar y almacenar? Pregunta. Henry Zambrano, hay que ver que está latente que el Partido Nacional quiere aprobar el derecho al sufragio de los uniformados. Es por eso que se tienen que despolitizar. Manuel Méndez podrá ser la persona más informada, pero el manejo de la información hace la diferencia. Y Juan Orlando Hernández es un enfermo del poder que miente y sigue con sed del poder. Un último mensaje de Reinaldo López: busca simplemente la simpatía de la escala básica a la traición de saltar promociones, que son los que mantienen el poder de los promotores de la sede. Hay que recordar que también van a custodiar todo el material electoral. Agradecemos todas sus participaciones. Les recordamos nuestras redes sociales @FrenteAFrenteHN. Continuamos con el debate. En esta situación de Honduras no podemos dar por descartado ningún escenario. Si ese escenario que mucha gente maneja de un presidente Hernández que por diversas razones no quiere dejar el poder, aunque en su discurso público diga que el 27 de enero tendremos un nuevo presidente, si ese escenario que mucha gente sospecha de que él no quiere dejar el poder se materializa en cualquier coyuntura a futuro en el país, ¿tendrá el gobernante un aliado en las Fuerzas Armadas o no, General Alfaro? Bueno, definitivamente que cualquier político que aspire a alcanzar la máxima magistratura del país tiene que obligatoriamente buscar la confianza dentro de la institución. La confianza en el sentido de que las Fuerzas Armadas deben ser una institución a la cual hay que conocer, hay que entender y sobre todo ver la parte legal en la cual las Fuerzas Armadas pueden ser involucradas en el ambiente nacional, ¿verdad? Partiendo de ese entorno, de esta naturaleza, pueden llegar a extremos complicados la parte política si no tienen competencias y si no tienen conocimientos de los temas de defensa nacional y de la institucionalidad de la defensa, porque las Fuerzas Armadas solamente son un componente del sistema de defensa nacional dentro de la institucionalidad del Estado. Eso nos dice que para impedir todas estas acciones que un político puede hacer ante la institucionalidad seria de las Fuerzas Armadas, debe de estarse constantemente revisando, analizando, estudiando, modificando y todo un panorama metodológico para impedir la vulnerabilidad de una institución tan importante como las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Los políticos siempre van a buscar fisuras, siempre van a buscar beneficios institucionales y siempre van a buscar fortalezas en una institución como las Fuerzas Armadas. Ningún político en su sano juicio va a alejarse de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas o del sistema de defensa, porque está visto a lo largo de muchos años cuál ha sido la participación de la institución en la vida nacional. En ese sentido también no podemos pasar desapercibido que hay una gran cantidad de hondureños que han pasado por el sistema de defensa nacional de una u otra manera y que sea como sea están pendientes de los escenarios, están visualizando lo que puede ocurrir en el futuro, atentos, alertas, y eso es importante. Pero capte el espíritu de mi pregunta. Capte el espíritu de mi pregunta. Aquí se le recrimina a las Fuerzas Armadas, aquí lo recordaban Filadelfo y Eugenio Sosa, su rol con la reelección, cuestionando el rol de las Fuerzas Armadas, cuestionando el rol de las Fuerzas Armadas en el 2009, cuando se defenestró el poder a Manuel Zelaya. Entonces mi pregunta
ante el escenario que nadie debe divagar sobre una posible continuidad del presidente Hernández, aunque no sea candidato a la presidencia. ¿Se volverán las Fuerzas Armadas un aliado de él para una transgresión de la ley en el caso que se quiera quedar? Bueno, usted fue reciente general activo de las Fuerzas Armadas. Bueno, no debe de serlo, porque en las Fuerzas Armadas han ocurrido hechos recientes que usted los conoce muy bien, los conocemos todos y no podemos pasarlos desapercibidos, como es la renuncia de un general, ¿verdad?, por estar opuesto al presidente de la República. Eso no puede pasar desapercibido, eso debe llamar la atención en el nivel académico nacional, en el nivel legislativo nacional, y ver qué es lo que está pasando al interior de una institución con vulnerabilidades de esa naturaleza. Entonces significa que hay una alerta desde hace mucho tiempo para ello, pero la sociedad se vuelve inerte también, ¿verdad? La parte académica no quiere entrarle metodológicamente al problema. Tiene que venir, por ejemplo, otro centro internacional, tiene que venir la ONU a poner al PNUD a que miremos hacia adentro. ¿Y la sociedad cómo queda? ¿Cómo quedamos todos? Porque yo le voy a decir algo que la experiencia me lo ha dicho a mí y lo sostengo, ¿verdad? Y me va a disculpar por lo que le voy a decir. Pero yo he aprendido aquí en nuestro país que lo que se acusa, enjuicia y sentencia en redes sociales y medios de comunicación, ahí se queda. Entonces, estos debates tendrían el peso, el quilataje y el valor de su persona cuando al día siguiente de este debate se concentre académicamente un grupo de connotados y decir algo está pasando aquí, identifiquemos el problema, busquemos las soluciones. Porque nosotros al interior de nuestra institución, nosotros sabemos cuáles son los problemas políticos que nos afectan, pero no somos, por ese término de la Constitución de la República, que somos obedientes y no deliberantes, no podemos llevar desde el interior hacia lo exterior a configurar un problema de esa magnitud. Tiene que ser la misma sociedad la que defina qué clase de Fuerzas Armadas quiere, qué clase de militares son los que necesita. Pero las Fuerzas Armadas no se han quedado cortas, ¿verdad? Nosotros hemos evolucionado a pasos agigantados, tenemos una universidad de defensa que nos ha preparado para cualquier escenario nacional, entendemos la dinámica política del Estado, entendemos la dinámica de la comunidad internacional al querer interferir o apoyar o ayudar a la democracia, ¿verdad? Y ese es otro tema importante. No olvidemos que la Constitución de la República establece la democracia como el sistema de gobierno. Y lógicamente, desde ese punto de partida, las Fuerzas Armadas tienen una responsabilidad grande, porque un problema como el tema de la reelección hay que verlo en el contexto de la democracia, del sistema de gobierno que está establecido en la Constitución de la República. Si lo queremos ver desde otra vista, pues entonces que venga el legislador y va a reemplazar esa premisa que hay en la Constitución de la República con otro sistema de gobierno. En este ambiente político tan crispado que hay en el país, ¿tú descartas alguna maniobra del presidente Hernández para quedarse en el poder? ¿O al igual que miles de hondureños, crees que el presidente trabaja en función de eso? Yo creo que es obvio que hay maniobras del presidente Hernández, o sea, no me atrevería a especular. Lo vemos. De hecho, es interesante y un amigo me acaba de reclamar por el WhatsApp la capacidad que tiene el presidente Hernández de marcarte la agenda, ¿verdad? Él sale con un exabrupto, ¿verdad? Como es el tema de la alerta y nos obliga a debatir sobre el tema de seguridad. Yo lo que no estoy seguro si es por la vía de un golpe de Estado, cuál es la vía, pero no hay duda que el presidente Hernández aspira a seguir siendo el hombre que decide. Y por eso te enfatizaba, va a ser un actor clave en toda la campaña electoral.
Tampoco estoy seguro cómo se va a devolver esto, pero una de las posibilidades para mí reales es que vamos a tener elecciones en noviembre. Yo estoy casi convencido de eso, pero vamos a tener denuncias muy fuertes de fraude electoral. Eso para mí también. ¿Por qué? Porque tenemos una institucionalidad electoral muy débil, ¿verdad? Ahí es increíble. Es cierto que es política, pero muy sectarizada, digamos, desde el punto de vista político. Entonces, la posibilidad del fraude. Y aquí entonces viene el tema de la legitimidad que, digamos, menos apasionadamente que Eugenio, el general Sánchez lo planteó, es a las Fuerzas Armadas el que les va a tocar discutir y decidir si apoyan a un gobierno que resulte de un proceso electoral fraudulento. Y ese es un tema muy serio, que entonces obliga, entonces por eso la importancia de tu programa. Yo creo que sí hay una alerta para las Fuerzas Armadas y no es académico, porque en este momento no hay tiempo para convocar a la academia para discutirlo. Es un problema político que las Fuerzas Armadas deben resolver y apostar, yo no diría al pueblo, sino a la paz de Honduras, ¿verdad? A la paz y asegurar que finalmente hay alguien que defiende la institucionalidad democrática. Creo que es el gran rol que tienen las Fuerzas Armadas. No lo tienen resuelto. No lo tienen resuelto porque el presidente Hernández es el actor que más está politizando las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Y con ello dañando el país. ¿Tú crees que sea un exabrupto esa alerta del presidente Hernández? ¿O es una expresión para crear las condiciones de un objetivo que él busca? No, a mí me parece claro que en el contexto que lo dice y remontándose citando una expresión política de 2013, es un juego en el contexto electoral. Y como ahí coincido con Filadelfo, es una pieza electoral. Lo que pasa es que eso genera, porque lo otro, Renato, genera muchos problemas porque estamos en un proceso electoral que avanza y no termina de tener certidumbre. Entonces se agrega un elemento. Y mire, la cuestión es sencilla, Renato, tal como está el contexto. Le digo, los sectores políticos no le dieron, creo yo, esa es mi opinión personal, la suficiente fuerza en la discusión de la reforma. Realmente, si los políticos hubieran asumido la verdadera responsabilidad que les tocaba, hubieran dicho, miren, no podemos avanzar a ningún acuerdo político si no resolvemos este problema de la reelección que tiene costos de vida. Oye, Renato, son más de 20 hondureños que perdieron la vida y según otros organismos más de 30. ¿Cómo es posible que se hayan saltado la tranca de no haber dirimido ese problema de la reelección? Usted le voy a poner un ejemplo. Lo que sí he estado diciendo, si el día de mañana Hernández, que tiene todo el poder sobre Afura, eso no se puede desconocer, lo quita y se pone él, ¿cuál va a ser el problema? Una crisis política, porque con el odio que tiene el ciudadano y con el rechazo, pues tiene un problema que ya lo citó Filadelfo y lo citaron allá. No tiene legitimidad, porque las Fuerzas Armadas son las responsables de atender todo este tema de la violencia, y una frase que los sociólogos usan mucho, y también los militares, porque tiene origen en un sociólogo que es Max Weber, el monopolio legítimo de la violencia, pero cuando decía legítimo, el sociólogo era porque nacía de una genuina soberanía popular del pueblo. Entonces, sencillamente, y como la Corte tiene vigente esa cuestión, ¿qué diría un jerarca? No, es un problema. Y cuando haya crisis postelectoral, después de un gran fraude, porque si se atreve a ser candidato de nuevo, no va a ser para perder. Quiero venir a disparar a los manifestantes, a los ciudadanos de nuevo. Y si la otra vez fueron 20, esta vez podrán ser 100. Ahí está Colombia, más de 500 personas, pérdidas de vida. Ahí está Nicaragua, que se enfrascó desde el 2018 en una tremenda crisis política. Es que ese es el tema de fondo. Por eso, y yo creo que hablando de tema de fondo, esta es la pregunta culminante del programa. Si alguien en Honduras, incluyendo el presidente Hernández, en sus propósitos personales o partidarios, intenta en este proceso electoral actuar al margen de la ley, ya sea cometiendo fraude electoral si se materializan las elecciones, o buscando algún momento coyuntural en los próximos 3 meses para darle vuelta a ese proceso con el ánimo de quedarse en el poder,
¿cuál será el rol de las Fuerzas Armadas? ¿Qué papel jugará esta vez las Fuerzas Armadas? Ahí está, esa es la pregunta clara. ¿Qué papel jugará esta vez las Fuerzas Armadas? Sí. Hace algunos minutos tú dijiste que has escuchado los discursos de Tito Livio Moreno muy proclives a defender al presidente Hernández, al gobierno del presidente Hernández. Claro, y muy molesto cuando se le pregunta por qué no hicieron lo que cuando tenían toda la información del tema de narcotráfico, muy irritado. Entonces, la pregunta para el general José Sánchez Aguilar, así puntual, esta vez, ¿qué rol va a desempeñar las Fuerzas Armadas? Yo sé que ustedes son militares retirados, pero siguen ligados a la institución por muchas razones. Además, hasta hace poco eran oficiales activos de las Fuerzas Armadas. ¿Qué rol va a desempeñar esta vez las Fuerzas Armadas? Si alguien del tinglado político hondureño, incluyendo Hernández, quieren cometer fraude o quedarse en el poder violentando la ley, así como ve las Fuerzas Armadas en este instante. Renato, yo al principio le hablé de 17 temas que analizamos en Bogotá, Colombia, preocupaciones, desafíos y amenazas. Estas declaraciones hay que tomarlas como una preocupación y deben de ser analizadas en el concepto de la sociedad de hombres y mujeres que no sean políticos, para definir buenas políticas de seguridad nacional y definir el campo de la alternabilidad. Y le definí un tema: estabilidad en la sociedad. A esta altura yo le aseguro, ya el jefe del Estado Mayor Conjunto, que lo conozco muy bien, que es un oficial muy profesional, fuera de lo que defectos que lo pueden caracterizar, porque uno tiene un hombre lleno de defectos y las virtudes otros se las dicen. Fuerzas Armadas, además de su Estado Mayor Conjunto, compuesto por generales, están analizando los temas de la realidad nacional a diario. Es un grupo de generales. Fuera está el Instituto de Análisis Estratégico, compuesto por ciudadanos civiles y muchos oficiales preparados en el campo de defensa y seguridad nacional, que también están analizando el tema. Estos análisis llegan al jefe del Estado Mayor Conjunto, donde se le presentan: señor, esto está malo, esto no es así, esto está así. La politicidad no le permite a las Fuerzas Armadas expresarse en política vernácula, pero sí de presentar la realidad al presidente. Estos son problemas de seguridad nacional, y además he estado yo en conversaciones con algunos miembros del Partido Nacional, donde tienen sus conceptos bien definidos. Y yo creo que para la estabilidad de la sociedad, para la estabilidad del sistema democrático, del sistema de vida de la nación, no es conveniente que un hombre defina su posición amparada en que alguien lo va a apoyar. Yo recuerdo cuando el doctor, que en paz descanse, Carlos Roberto Reina, ¿va? Sí. Cuando vino dijo: se abole el servicio militar y quedamos en los cuarteles vacíos, pero los militares dijeron: no, ¿de qué estamos hechos? Y fortalecimos el servicio militar voluntario. Al final, el doctor Carlos Roberto Reina, que en paz descanse, se sintió solo, porque lo dejan solo, porque estamos en una campaña crispada política, y así han sido las campañas proselitistas en Honduras. Y quien lo apoyó en esos momentos se dio cuenta de la importancia de las Fuerzas Armadas, que lo apoyó definitivamente en sus últimos 6 meses de gobierno. Y fue uno de los mejores amigos de las Fuerzas Armadas. En estos momentos también no es conveniente, y por eso veo esta situación como una preocupación que requiere del debate de la sociedad y de un análisis serio y bien definido para definir muchas cosas, como lo denomino yo en las aulas de clase de la Escuela de Comando: reinventar nuestra propia realidad, dejar de vivir en lo histórico. Tenemos gente muy preparada en Honduras, Renato, en nuestra sociedad, y podemos verlo acá, y que no son utilizados para el análisis del país en su desarrollo nacional, ni en estrategias de defensa y seguridad nacional. Entonces yo por eso lo miro como una estabilidad. Y Fuerzas Armadas en estos momentos
que está viendo el debate también tiene sus análisis y se los presenta. Porque mire, general, hace algunos minutos el general Alfaro mencionó aquí que un alto oficial de las Fuerzas Armadas renunció porque estaba en desacuerdo con el presidente Hernández. Un indicio. Hemos visto separaciones en los últimos 2 años en las Fuerzas Armadas, justamente por esta temática de militares que no están satisfechos. ¿Soportaría las Fuerzas Armadas, partiendo de estos indicios de un militar que renuncia porque está en desacuerdo con el presidente, soportaría las Fuerzas Armadas su unidad granítica si en un escenario que alguien violente la ley, las Fuerzas Armadas lo apoye? ¿Soportaría esa unidad granítica de las Fuerzas Armadas? ¿O las mismas Fuerzas Armadas se ponen en riesgo ante la eventualidad que los jerarcas de la institución apoyen opciones al margen de la ley en el escenario político electoral en el que estamos ya? He escuchado aquí sobre la politización de las Fuerzas Armadas. Es un tema que se generó en 1997, cuando el presidente Flores eligió como jefe del Estado Mayor Conjunto, que fue el segundo jefe del Estado Mayor Conjunto, porque en el pasado era comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, al general López Carballo, de la 12 promoción. Empezaron a hacerse los cambios en la ley constitutiva de las Fuerzas Armadas, siempre tomando como base el artículo 272-74 de la Constitución de la República. Y se toma como modelo el sistema norteamericano. En ese momento muchos oficiales muy capaces y versados en los temas, se le dijo a los abogados militares y de la sociedad que no era conveniente crear esa modificación en la forma que lo estaba haciendo, porque en el futuro iba a traer consecuencias de mucho debate público en la palestra, o en el ambiente popular o en el ambiente político, donde pasa de ser un jefe de las Fuerzas Armadas, de una terna presentada en ese tiempo por el CONSUFA, que fue muy criticado en ese entonces, al Congreso, y el Congreso elegía uno. No había una vinculación del presidente sobre la elección del jefe de las Fuerzas Armadas. Y pasa la ley constitutiva y dice: el señor presidente de la República, como comandante general de Fuerzas Armadas, puede elegir y remover en el momento que él necesite al señor jefe del Estado Mayor Conjunto y a la Junta de Comandantes. Mire, por eso ellos hablan de una revisión de la parte de defensa del capítulo 10 de la Constitución de la República. Y es un debate que está en el momento, que debe de ser analizado, y se tocó en el momento que se hizo el libro blanco, pero no tuvo ninguna vinculación. Hay que retomar ese tema y analizarlo con sapiencia, con virtud, no con sentimientos proselitistas, ni intereses de grupo ni de partido. ¿Qué institución quiere la sociedad? Porque sí es importante y se ha debatido en el mundo entero su importancia. ¿Es correcto esta modificación? ¿Qué es lo que hace que los análisis digan que las Fuerzas Armadas están politizadas? ¿O es necesario que el jefe del Estado Mayor Conjunto sea propuesto o electo por el señor presidente como comandante general, pero avalado por el Congreso Nacional? ¿Es necesario que el jefe del Estado Mayor Conjunto elija su junta de comandantes? Porque se propuso en ese tiempo que no quedara así, que quedara jefe del Estado Mayor Conjunto, su Estado Mayor Conjunto, que está conformado por generales y coroneles muy preparados. Todos son estudiados y egresados del curso de altos estudios militares, donde se analizan todos estos temas, Renato: política interna, política externa, el concierto nacional, cómo las Fuerzas Armadas se incrustan dentro del desarrollo nacional, cómo las Fuerzas Armadas pueden
actuar en estos momentos que estamos debatiendo, de que un hombre dice, quiero quedarme. Pero a estas alturas ya, el señor jefe del Estado Mayor Conjunto ya tiene los informes y sus análisis, no solamente de los analistas de estrategia que él tiene de su Estado Mayor, y ya presenta sus recomendaciones. Hay muchos temas en el momento, como la amenaza transnacional del narcotráfico. ¿Qué Fuerzas Armadas hace esto? Bueno, por ejemplo, el caso del señor presidente. Fuerzas Armadas no actúa como juez ni como policía, porque son dos instituciones hermanas, una se encarga y la otra. La Fuerza Armada presenta los informes. Allá, los que toman las decisiones, sí las hacen. Pero a esta altura, Fuerzas Armadas, en el caso de que toca del 2009, se reunió con todos los actores políticos. Y una cosa de nuestros políticos es que no escuchan los análisis, las recomendaciones y los debates públicos. Pero hoy vivimos en una era de la informática, donde las redes sociales juegan un papel muy importante, que sea cierto o sea falso, pero influyen en la mente de la sociedad. El caso de la reelección, le hablé de la estabilidad de los gobiernos electos legalmente de acuerdo al imperio de la Constitución. Fuerzas Armadas presenta sus estudios, sus análisis, sus recomendaciones. El Estado, de acuerdo que está formado por el Estado, por el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Mantiene el imperio del Estado. Si sus generales no apoyan la estabilidad de esto para mantener la paz social y hubiese tomado decisiones en ese momento de quitar al líder del Partido Nacional, que fue electo por sus connacionales, que es el presidente, en estos momentos no estuviéramos aquí nosotros. El país no tuviera la paz que tiene ahorita, aunque está crispada, pero por cuestiones políticas. Los hombres y mujeres de tierra adentro no estuvieran haciendo su trabajo. Y si usted recuerde, cuando el 2009 nos abandonó el concierto internacional, pero tenemos grandes ventajas en Honduras, que el campesino siembra y guarda. Creyeron que nos íbamos a morir de hambre y no pasó. Y empezaron a estudiar Honduras. Si la Fuerza Armada quita el líder, hubiéramos creado una crispación en las calles. El Partido Nacional protestando porque un golpe de Estado a su líder. El Partido Libre, que ha ganado mucha notoriedad y está formado por hombres y mujeres a los que les guardo mucho respeto, protestando porque fueron afectados o víctimas de un golpe de Estado en 2009. Los líderes del Partido Liberal, no voy a hablar del Partido Liberal, sino los líderes, como llamamos los militares, escondidos. La Corte Suprema, la Fiscalía y el orden mundial acusando a los militares por haber interrumpido el sistema democrático, aunque incipiente, pero es nuestra democracia, es cara, pero es nuestra democracia. Hubieran preso ahorita cualquier cantidad de generales y coroneles. ¿Quién los defiende? Podríamos hacer uso de la película mexicana del Chapulín Colorado. Nadie. Y cuando dicen, no, nosotros los militares dijimos esto, que la alternabilidad, que son responsables de esto, que son responsables de esto. Nadie defendía a los militares. Pero los militares hoy son analistas en todos los campos del potencial nacional. Y no solamente hemos estudiado la sociedad, la empresa privada, sino también la inconformidad entre los cuarteles. Y él tocó un tema de la renuncia de un hombre al que le tengo mucho aprecio y lo conozco, que es también muy inteligente y muy analítico. Ahí hay muchas cosas que hay que ver. Cuando uno le dice como asesor, señor, esto está así, esto así, él lo escucha. Y él sabe tomar una sabia decisión. En este caso de las sedes, que yo he hecho muchos ensayos sobre las sedes, he estudiado a Paul Rommel
desde antes que lo trajera el presidente Pepe Lobo aquí. ¿Estás de acuerdo, Romer, ahora? ¿Estás molesto por esto que hay Sí, acá? le hicieron muchos cambios a la forma de las sedes que él presenta. Las Fuerzas Armadas, cuando esté en peligro la vida pública, el sistema de vida del país, la soberanía nacional, no pide permiso y entra. Pues eso es lo que ha tocado a Tito Livio. Ahora, eso es una cuestión política como lo tocó usted. Debe ser debatido entre los políticos. Y usted creo que lo tocó, y Televicentro lo ha tenido con Edgardo Melgar y usted. Es un debate político, este es un momento jurídico. Que no involucremos a una institución que no tiene nada que ver con eso, con unas decisiones políticas que afectan a la sociedad o al país. Y bien lo decía Landaverde, que en paz descanse, que éramos muy buenos amigos y platicábamos mucho en su casa. Lo dijo en una conferencia en El Salvador una vez. En Honduras los militares resuelven los problemas que los políticos causan por intereses particulares o de grupo. Muchas gracias, general. Vamos a ir a una pausa comercial. Después de la inversión que estamos haciendo de 4.000 millones de lempiras para darle certidumbre a ese proceso electoral, sinceramente que me preocupa y me molesta pensar que aún y con ese gasto enorme que está haciendo Honduras, hayan sectores pensando en cometer un fraude electoral. No me cuadra y no es coherente. Pensar en un fraude electoral ahora que tenemos a los partidos mayoritarios de Honduras representados en los órganos electorales, que se está gastando mucho dinero en herramientas tecnológicas para darle transparencia a ese proceso. Me choca pensar que hay fuerzas políticas, aún y con todo este escenario, maquinando cómo cometer fraude electoral. Mire, Renato, si la Corte resuelve meter todos esos partidos de nuevo, ya va a empezar a ver cómo se va a poner este proceso electoral. Porque tal vez debatimos más después, solo esto. Sí, yo entiendo el tema de la estabilidad del orden, pues ese es un tema fundamental en las Fuerzas Armadas, pero no puede estar garantizándola a costa de estar enfrentando crisis políticas postelectorales y despachándose la vida de dos o tres docenas de ciudadanos. Se va desgastando. O sea, sí, la estabilidad queda, pero ¿a qué costo? ¿Y cómo le podemos llamar paz a eso? Sí. Y lo otro elemento es, yo creo que las Fuerzas Armadas tienen, yo sí estoy de acuerdo que se han profesionalizado, pero falta resolver este problema de la relación con los políticos de patio. Y ahí hay dos alternativas. O se consolida esa institución, no solo profesionalmente, sino en una relación clara en lo político, o sencillamente se deja permear y le transgreden toda la jerarquía, le nombran a quien quiera de jefe de Estado Mayor, luego eso lo conforman como quieran y al final cada quien va entendiendo cómo va a manejar eso. Mire, eso de la reelección, si pase o no pase una crisis ahora, es una bomba de tiempo de nuevo si no se resuelve. Sí. Y a las Fuerzas Armadas, para evitar ese desgaste en que ha caído cada 4 años en estos procesos electorales. Porque usted decía, Renato, al interior, no todos, pero mantiene la disciplina, pero hay mucho malestar adentro. Llegará un momento en hay mucho malestar. En que va a implotar. No crea que la renuncia de este general es solo una... No, ahí, en ese pensamiento, tanto de adentro como también en retiro, le acompañan. Mucha gente, yo he hablado sobre todo con gente en retiro, con generales, tanto de la policía, de las Fuerzas Armadas. Yo he tenido la oportunidad de conversar, se han abierto y han planteado un malestar grande de cómo la deriva que va teniendo esta institución. ¿Y por qué las Fuerzas Armadas deben seguir siendo garantes de la alternabilidad en el poder? ¿Por qué no suprimir eso de la Constitución que tanto los está desgastando? Mientras no se ¿Por qué nuestras fuerzas políticas, con 200 años ya en escasos días de independencia, no son capaces de dejar esa actitud de párvulos y comportarse como gente madura y ser autosostenibles en los procesos electorales con transparencia? ¿Por qué dejarle a las Fuerzas Armadas esa responsabilidad, no solo de la alternancia, pareciera de que de proteger la transparencia de los procesos electorales, que no lo pueden hacer? ¿Por qué no quitarle esas responsabilidades políticas a las Fuerzas Armadas y ellos en sus misiones que ya les establece la Constitución y los políticos tratando de madurar para enderezar la institucionalidad político-electoral del país? Bueno, ese es el desafío. Si queremos realmente consolidar la democracia, si no, lo que vamos a tener son regímenes híbridos
surgidos de fraude, surgidos de irregularidades y sostenidos más por la fuerza que con la ciudadanía. Si aquí hubiera revocatoria de mandato, este señor que está en casa de gobierno, ya rato se hubiera ido, porque no sostiene ningún plebiscito. Incapaz, porque no tienen popularidad para estar ahí. Ok, en pocas palabras, para irme a la pausa comercial, porque son ingenuos, pero muy ingenuos, respetándoles su criterio. Los que creen que esta declaración del presidente Hernández es para mantenernos entretenidos. Ni la misma oposición, porque el discurso lo maneja cada rato, tienen la certeza si Juan Orlando quiere o no quedarse en el poder, y más creen que sí quiere quedarse en el poder. Entonces las palabras de Juan Orlando Hernández, aunque parezcan que es para distraer, yo creo que en el fondo hay todo un objetivo, y por eso es que yo en pocas palabras les pido a ellos la respuesta. Si alguna gente quiere actuar esta vez u otra vez al margen de la ley, al margen de la Constitución, al margen de nuestras leyes secundarias que rigen los procesos electorales, ha aprendido las lecciones las Fuerzas Armadas, esos desgastes que ustedes saben ha experimentado en las últimas décadas, como para amarrarse la faja y esta vez decir no, si la Constitución nos permite llegar hasta aquí, no vamos a permitir más violaciones a la ley. Definitivamente que... ¿Lo cree? Sí, mire, en esto es importante determinar el momentum, ¿va? La coyuntura es algo invaluable cuando se presenta, y ahí es donde se sinergizan todas las fuerzas de una nación, cuando están conscientes de los escenarios que están ocurriendo, o cuando son parte esencial de esos escenarios. Pero ahí es donde en primer lugar tenemos que definir a nuestra nación, una nación fraccionada, dividida, con diferentes opiniones, que es fácil inducirla, ¿verdad? Y eso viene en detrimento de la planificación nacional, viene en detrimento de la gestión pública, en detrimento de la gestión institucional de los diferentes actores, como el tema de salud, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, hay una cosa bien importante que yo le quiero acotar en esto, ¿verdad? Por la naturaleza de la pregunta que usted está haciendo, y es que los políticos han sabido sutilmente interferir en la vida de la institución. Por ejemplo, usted puede ver que el título que se le da al máximo jerarca es jefe del Estado Mayor Conjunto, no es jefe de comandantes, ¿verdad? Entonces, en un momento cuando se vio que la fortaleza institucional estaba en los comandantes de fuerza, los políticos son listos y alinean los preceptos y analizan y manipulan. Entonces, el jefe de Estado Mayor Conjunto queda en una ambigüedad al conducir sus planes, que no sabe si los va a conducir con su Estado Mayor, que son de mayor antigüedad que los comandantes de fuerza, o la va a conducir con los comandantes de fuerza. Pero eso nosotros al interno lo sabemos muy bien, porque conocemos nuestra jerarquía, nuestra línea disciplinaria, nuestros conceptos, ¿verdad? Pero cuando los políticos intervienen en esto, todos esos esquemas se rompen. Y usted va a ver muchos problemas al interno de las Fuerzas Armadas con este tipo de situaciones. Cuando usted coloca como comandante de una fuerza a un individuo menos antiguo que un miembro del Estado Mayor Conjunto, del cual es jefe el máximo jerarca militar, ¿verdad? Pero esos son problemas que a las Fuerzas Armadas se los han manipulado, se los han ido metiendo la clase política para precisamente interferir en momentos de cualquier eventualidad. Mira, similares cosas pasaron con la policía, con esta nueva policía que se nos dijo que iba a ser diferente a los viejos modelos que teníamos. Sí hubo denuncia de los mismos policías, como los políticos se metieron de lleno a la policía para sus
objetivos muchas veces ilícitos, hasta de narcotráfico, corrompiendo hasta la misma policía. Claro, y ahora, hoy, ¿qué tenemos hoy? Mire, que fue lo que se debatió también en el Congreso. Hoy tenemos una más dependencia de la policía militar que de la misma policía, que la Fuerza de Seguridad Pública. Filadelfo Martínez quiere intervenir después de la pausa comercial. Ya volvemos con... Fernando Núñez comenta meter miedo a la población. En este momento las encuestas no les favorecen y saben que están perdiendo. Lamentable que los militares se presten a ser azules vestidos de verde. Mario Torres, lo que hay detrás de esa advertencia de Juan Orlando es simplemente una amenaza al pueblo en víspera de las elecciones. En todo caso es competencia del pueblo y si quiere tener unas fuerzas armadas, Juan es un manipulador, quiere desprestigiar la oposición. González dice Fuerzas Armadas en Honduras, golpe de Estado, logística para narcotráfico, protección de corruptos, defensa de políticas antisoberana en Aceres. En Costa Rica sin Fuerzas Armadas, país con mejor educación, país con mejor sistema de salud, país con mejor desarrollo tecnológico. También esta cuenta dice, buen día, creo que es un llamado más para seguir y llamar la atención y quedar bien con las Fuerzas Armadas, desviar su atención de algunos temas de importancia. Ya se sabe que solo el loco de Mel montó esa campaña en algún momento. Tal vez es el único que esté de acuerdo, pero ya vimos que no. Andrea Tercero Cano, he escuchado incoherencias y las de hoy. ¿De qué nos sirven las Fuerzas Armadas? ¿A quién protegen? ¿Qué aportan? La respuesta a todo, nada. Con anhelo y envidia vemos a Costa Rica. Dichosa la madre costarricense que sabe, al dar a luz, que su hijo nunca será soldado. Manuel Antonio Cruz, ¿a qué soberanía se refiere? A la que están vendiendo a pedazos, sedes. Maná, ¿qué tiene que estar el presidente haciendo advertencias de lo que dicen los candidatos? Qué lástima que nadie nos advirtió a los hondureños que todo lo malo que él haría contra Honduras. Empezó la tortura de cada 4 años, estar oyendo rosario de insultos y nada de propuestas reales. Nosotros hacemos una breve pausa comercial, pero ya regresamos en la recta final de Frente a Frente. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Sí está pasando, está en tunota.com y tenemos titulares, dramáticas imágenes del paso del huracán Aida por Estados Unidos. Ya se reporta un muerto y más de 1 millón de personas sin agua, sin electricidad, inundaciones por doquier. Más de 127,000 hondureños se vacunaron en 3 días en Francisco Morazán. Prorrogan hasta el 5 de septiembre el toque de queda por COVID en Honduras. Y algunas noticias también nacionales importantes. Teletón inaugura la 2ª unidad comunitaria de rehabilitación en Santa Bárbara. Total de droga incautada en camión cisterna en Roatán es de 2.430 kilos. Estas y otras informaciones amplíelas ingresando a tunota.com, porque si está pasando, está en tunota.com. Cumplimos 70 años, reiteramos nuestro compromiso. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Banco de Occidente. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Bueno, mucha gente me está enviando un video de una entrevista que yo le hice al presidente Hernández hace varios años, antes de que lanzara su reelección, donde me aseguró que él no se reelegía. Y me lo están recordando hoy. Yo por eso les digo a los hondureños, con mucho respeto, ¿verdad?, a quienes crean que estas palabras son distractoras, un gobernante que le teme a su futuro inmediato, que no sabe qué hará después del 27 de enero, es un gobernante que puede hacer cualquier cosa. Y en este análisis yo le tomo a Mel sus palabras, que las digo en público, porque a mí me las dijo en privado, pero ya lo he escuchado que en público lo ha dicho, que el gobernante hará todo lo posible
para evitar que cuando termine su periodo se le complique la situación, ya sea porque lo solicitan en extradición o cualquier otra eventualidad jurídica nacional, y que si no logra negociar con los estadounidenses una salida para él que no sea la cárcel después de que sea presidente, hará todo lo posible por revolver las aguas aquí en el país. Hará todo lo posible por revolver las aguas. Por eso es que yo hoy he preguntado a las Fuerzas Armadas, y esta vez cómo van a reaccionar las Fuerzas Armadas si alguien quiere actuar al margen de la ley por sus temores a futuro y compromete la tranquilidad relativa ya del país. Bueno, mira Renato, Filadelfo Martínez. Yo creo que en primer lugar no cometamos el error de asignar un papel a las Fuerzas Armadas que paradójicamente estamos cuestionando, ¿verdad? Y es que sean las Fuerzas Armadas las que decidan. Yo creo que es una cosa que tenemos que evitar a toda costa. Todavía constitucionalmente a ellos se les delega eso. Se les delega eso, pero todos lo cuestionamos, ¿verdad? Y todos cuestionamos el golpe. Y Eugenio hizo una reflexión teórica al respecto. Yo creo que el punto es no solo el presidente Hernández y el liderazgo de todos los partidos políticos. Como bien lo señalaba el general Sánchez, recordando a nuestro querido Alfredo Landaverde, los políticos crean los problemas y después piden que se les resuelva. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque tú has señalado una arista del problema. Primero, elecciones extraordinariamente costosas, sí, que las pagamos nosotros. Claro. Elecciones que pueden derivar en violencia. Violencia que ¿quién va a poner? ¿Quiénes son los 20 muertos que Eugenio ha señalado hoy? No son altos oficiales de las Fuerzas Armadas, no son altos dirigentes de los partidos políticos, es la gente del pueblo. Y para mí, insisto, el gran reto es asegurar que no hay fraude y que no hay violencia. Y ahí yo creo que las Fuerzas Armadas pueden jugar un rol protagónico, probablemente no visible, pero sí para hacer entender a este liderazgo político que no pueden seguir jugando con el futuro de Honduras. Tenemos que enfocarnos en los problemas del país. Y entonces este es el elemento clave, porque es impresionante, son, ¿cuántos? Siempre se me olvida, 15, pero el protagónico es el presidente Hernández, por favor. Es el que te está marcando la pauta de la campaña electoral, es el que te está marcando, y creo que debemos evitar eso. El presidente Hernández debe irse de la presidencia de la República, y no porque nos lo diga, sino porque la sociedad hondureña lo obliga a cumplir con la ley. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos por delante, es asegurar esto, es asegurar que el liderazgo de los partidos políticos entonces contribuya a que el Consejo Nacional Electoral haga su papel y que todos podamos creer los resultados electorales. Hasta ahora son cosas que no hemos logrado. Todos tenemos miedo de no creer a pesar del TREP, a pesar de toda la cantidad impresionante de dinero, todos tenemos miedo de que el proceso electoral sea muy violento, sea muy cuestionado, vulnerable. Y eso no puede, es muy vulnerable, así es. Para eso nosotros instamos a los miembros del Consejo Nacional Electoral a que se comprometan con el Estado de Honduras, más allá de la defensa de intereses partidarios, se comprometan con el Estado de Honduras. Tienen la responsabilidad de sacar un proceso electoral transparente. Por mucha fuerza que tengan los que quieren conspirar contra él. Yo quisiera, ya brevemente porque no tengo tiempo, que me respondieran a esta última parte de la reflexión que hace Raúl Pineda Alvarado, el abogado Raúl Pineda. Hablan de desaparecer las Fuerzas Armadas, son demagogos. Todo país necesita una Fuerza Armada independientemente del nombre que tenga. Pero los que repiten para hacerle miedo a los militares solo están tratando de manipularlos más para que se inclinen a favor de sus proyectos. El presidente Hernández, comandante general de la Fuerza, para manipularlos más para que se inclinen a sus proyectos. Esa pregunta creo que le hemos hecho infinidad de veces. Claro, fíjate que aquí yo creo que en lo que hemos debatido hay dos conclusiones claras. En perspectiva democrática, si seguimos teniendo presidentes que después de cada proceso electoral
solo pueden asumir el gobierno porque las Fuerzas Armadas les estabiliza a través de la fuerza y son altamente impopulares, ni siquiera han tomado la silla presidencial y ya son altamente impopulares y rechazados, es un tremendo daño a la democracia y es una destrucción del país. Eso pone en una disyuntiva a las Fuerzas Armadas y es parte, me parece a mí, de esta discusión que hemos tenido, es una conclusión. Y dos, las Fuerzas Armadas demuestran, yo he visto varias entrevistas, como le decía, sobre todo en situación de retiro, y han avanzado. Mire, tienen academia, tienen escuelas, profesionalización, pero su gran problema hoy, su gran amenaza es la permeación a la manipulación política. Lo que ha estado diciendo ahí, lo que remata Raúl Pineda, el abogado Raúl Pineda. Ese es el gran problema, y no es tanto la idea que había antes de que si eran empíricos, rudimentarios o profesionales. Esa otra parte se resuelve en la relación del soldado, como decía Huntington, y el político. Y eso no está zanjado en nuestro país, y ahí sí hemos estado retrocediendo en los últimos años. Manipularlos, ya sea a favor del partido del presidente o de los objetivos personales del presidente. Entonces, ese es el peligro de esto. Ese es el peligro de esto, y por eso la pregunta que yo he insistido toda la mañana. ¿Y ahora qué rol asumirían ustedes? Pero después de la pausa, general, porque ya sería el comentario final. Sí. General Germán Alfaro, ante esa opinión de Raúl Pineda, que no descarta también que esas declaraciones del presidente sean para tratar de manipular a las Fuerzas Armadas en función de sus cosas, dice. Pueden ser intereses personales o partidarios. Bueno, definitivamente que a las Fuerzas Armadas no la van a intimidar, ¿verdad?, los políticos con frases de ninguna naturaleza, porque las Fuerzas Armadas tienen definido su rol. Hemos cambiado, como los expertos lo han acotado, ¿verdad? La sociedad reconoce que hemos cambiado y que analizamos mejor los problemas y damos las mejores soluciones. Pero el problema es también qué es lo que va a hacer nuestra sociedad, porque mire, estábamos hablando con mi general Sánchez antes de entrar al foro. Yo le comentaba a él que desde mi perspectiva y a grandes rasgos históricos, tuvimos tiempos precolombinos, tiempos de descubrimiento, conquista y colonización, en la época de independencia, y una crisis política que no ha terminado. Debe de haber una generación de hondureños que diga, hasta aquí vamos a llegar con esta crisis, ya no podemos seguir en esto. Y todos estos problemas que para Honduras en realidad, en el contexto, imagínense ustedes los problemas que le generamos a la comunidad internacional, estar pensando en que un político puede tomar una decisión con una institución como las Fuerzas Armadas. Eso es un desgaste a nivel internacional, a nivel nacional, es una preocupación para las Fuerzas Armadas, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque los escenarios están bien claros ahí. Aquí no hay más tren que el que pita, como dice el dicho popular, ¿verdad? Aquí los escenarios están bien claros. O se llevan las elecciones generales en noviembre o se llevan a cabo, ¿verdad? Y de ahí va a salir un ganador de las elecciones. El que está elucubrando, ¿verdad?, otra variable que no sea la de un triunfo electoral a través del voto, anda mal y tiene que atenerse a las consecuencias, ¿verdad? Muchas gracias, general. La última pausa comercial. Bueno, son las 9:06, ya estamos fuera de tiempo, así que muchas gracias, general Alfaro, general Sánchez Aguilar, muchas gracias, Filadelfo Martínez, muchas gracias. Placer. Muchas gracias, Eugenio Sosa, a todos ustedes en especial. Buenos días dentro y fuera de la geografía nacional, las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla Líder.